Libérate del trato narcisista. Bueno, pues este es un vídeo que voy a hablar sobre precisamente algo que se llama el síndrome del abuso narcisista y que muchos de vosotros me preguntáis. Bueno, antes de nada, yo os lo digo, yo lo voy a explicar a mi manera. Yo también, pues de alguna manera he sufrido este abuso bastantes ocasiones. Pero gracias al desarrollo personal me doy cuenta de una cosa, que el narcisismo es como las leyes de la naturaleza, no hay en realidad nada bueno o malo, todo es neutro en el universo. Entonces el narcisista es una polaridad que se corresponde al codependiente. Por decirlo así, hay un polo positivo y un polo negativo que se atraen porque en realidad están vibrando en la misma frecuencia, ¿no? El que recibe el abuso se le llama víctima, ¿no? O también se le puede llamar codependiente. Esa quizás sería una mejor palabra, que en resumidas cuentas, pues se podría decir que lo describe es alguien pues con una carencia, una baja autoestima y que con todo este trato, al final acaba siendo, pues por decirlo así, el víctima del gaslighting, ¿no? Que es, digamos, cuando pierdes incluso la percepción de tu propia realidad, ¿no? Porque estás totalmente embaucado en el mundo creado o por el que estás manipulado por el narcisista, ¿no? De todas maneras, os digo, y lo digo muy claro, es mejor entender todo esto desde el punto de vista que del víctima y victimario, pero que en realidad son correspondientes. Uno se alimenta a la otra. Entonces, es mejor hacerte responsable como víctima, o sea, por decirlo así, o codependiente, y no verte tanto como víctima, sino de alguna manera que estás en una relación que se retroalimenta. Si tú cambias, también va a cambiar, por supuesto, pero para eso hay que tomar conciencia, ¿no? Las señales de la persona codependiente, pues primero, sobre todo, cuando ya se cae en este abuso, cuando realmente estás en el gaslighting, que no eres ni consciente de que estás en esa relación narcisista de abuso, pues muchas veces es porque sube y baja, ¿no? Es una relación de incertidumbre. Nunca a veces te das cuenta, porque a lo mejor hay un día bueno, pero hay un día malo, y entonces del abusador hacia ti, por ejemplo, y eso es lo que hace que te confundas, ¿no? Y eso es muy peligroso porque a veces las malas acciones, por decirlo así, o la manipulación la justificamos o la aceptamos por eso, porque hay días buenos también. Entonces es esos altos y bajos, esa incertidumbre que no sabes cómo va a ser, cómo va a venir ahora, eso muchas veces lo que hace es que caigamos en eso. Y eso es por nuestro sistema de recompensa, ¿no? Y luego, por supuesto, porque en realidad los dos, tanto la víctima como el victimario, están bajo la misma frecuencia del miedo, pues eso, la persona codependiente al final está con esa relación porque está en una carencia, ¿no? La carencia, pues amenazas sufridas por manipulación, el rechazo, el miedo al rechazo, el miedo a, pues, físico, al maltrato físico, al maltrato pues, emocional, economía, o sea, una economía, digamos, peor si sales de esa relación, y la soledad, el miedo, o sea, es un miedo, ¿no? Es una carencia. Entonces, al final, acabamos o se acaba mucho bloqueado en una relación narcisista, ¿no? O sea, de abuso, donde permites ese abuso y encima lo justificas. Es ahí realmente cuando llegamos al gaslighting puro y duro, ¿no? O más mayor, ¿no? Entonces, muchas veces esta incertidumbre por el sistema de recompensa, porque una vez es bueno, a veces eso se sabe también se sabe por muchos experimentos psicológicos que es mucho más fácil caer cuando hay esos altibajos de incertidumbre, igual que cuando los juegos, cuando la recompensa pues se da poco a poco, pues al final vas cayendo
y al final pues adoptas el papel de víctima, ¿no? Pero en realidad, si tomas una perspectiva más elevada, te das cuenta que en cierta manera eres tú también, de alguna manera, y eso no quiero decir que no puedas todavía ser una víctima, pues en realidad te vas a dar cuenta que tú mismo a veces atraes a esa persona, pero ¿qué pasa? Que lo traes de forma inconsciente. Pero sí, a un nivel, digamos, menos elevado podemos hablar de víctimas y victimarios, aunque en realidad elevando la conciencia te vas a dar cuenta que es la solución real, que es cuando conectas contigo mismo, con el amor incondicional a ti mismo, y esa carencia realmente pues le das luz a la sombra, ¿no? Vale, entonces ahora al tema que es los tips, los consejos, cómo realmente salir de esa toxicidad, ¿no? Sin tener realmente que ir al terapeuta o al psicólogo muchas veces. Hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero esto es igual que ir al gimnasio o a una clínica. Si tú haces los ejercicios en casa, pues evidentemente pues no va a hacer tanta falta ayuda externa, ¿no? Pero a veces sí es necesario, por supuesto. Bueno, pero mi mejor consejo, el mayor, si estás en una relación, si ya has diagnosticado que la persona con la que estás es un manipulador narcisista, abusador, vamos a decirlo así, primer consejo, observa, no absorbe. ¿Qué quiere decir eso? Que no entres en la confrontación. Es muy importante saber que esa persona está en su juego, en su mundo, que disfruta provocando y que incluso pues, de la confrontación. Es un poco como meterse con los cerdos en el ring, también se dice, o en el barro, y ¿qué va a pasar? Te vas a manchar, te va a afectar. Entonces lo mejor es protegerse tomando distancia emocional, observando y tener esa conexión emocional y no dejarte absorber por lo que te diga la otra persona, lo que te haga o la provocación, para de esa manera no confrontarse. Porque ya os digo, el manipulador narcisista gana cuando ve que te puede manipular, cuando entras en el juego. Eso es muy bueno, ya para empezar, la mejor regla. Segunda consejo es que admitas a veces que tengas siempre un mundo más allá de tu relación narcisista para poder tener diferentes inputs pues, de tu alrededor, ¿no? Para no estar, digamos, tan enfocado en esa relación y que sea todo tu mundo, o sea, hacer tu mundo más amplio para no, digamos, desesperarte, no caer en la desesperación y poder tener otros recursos. Punto número 3, y creo que este es muy, muy importante. Estar preparado, ¿no? Entonces, igual de la misma manera que os he dicho que hay que observar y no absorber, o sea, observar, no absorber, pues hay que estar preparado en el sentido de que sabemos que la persona narcisista en principio no puedes contar con que vaya a cambiar porque puede ser por diferentes motivos, pero ya os digo, puede ser algo incluso pues cerebral, neuronal, o sea, puede haber muchas causas, ¿no? Aunque sea un síndrome. Y entonces estar preparado para un poco para el ataque. ¿En qué sentido? Sin caer en la confrontación, porque siempre que caigas en la confrontación va a haber, pues, digamos, estás en su terreno, ¿no? Entonces, cuando digo preparado, digo, pues saber que te vas a tener que defender de alguna manera, la autodefensa, defensa propia, pero sin llegar a digamos, a meterte en el terreno del narcisista. O sea, lo mejor, respuestas cortas, cortantes, tajantes y muy definidas, muy claras. Por ejemplo, si no estáis de acuerdo en algo, en vez de entrar como se dice, al trapo, en la discusión y razonar, porque eso es lo peor que puedes hacer, entonces estás, digamos, confrontándote, estás metiéndote en el mismo terreno, pues bueno, pues por ejemplo, puedes decir, mira, estamos de acuerdo,
que pensamos diferente. O sea, poner como una línea roja muy clara, ¿no? Muy clara. Eso es muy importante. Y cuanto más conciso y menos estés involucrado pues en la discusión, muchísimo mejor. Tener, digamos, respuestas muy claras y no entrar, pues como ya os digo, en la discusión, en la confrontación, sino es ser tajante en tu respuesta. Cuarto, y ese también es muy muy importante, es darse cuenta, tomar conciencia de que la otra persona es realmente, tiene un síndrome, o sea, un narcisismo exagerado, porque bueno, en realidad todos tenemos algo de narcisistas, os digo la verdad, pero bueno, estamos hablando del exagerado, ¿no? Bajar tus expectativas, o sea, saber que la otra persona a veces es que realmente pues no da más, o sea, no es consciente, no tiene esa capacidad de empatía, punto y raya. Entonces, cuando bajas tus expectativas va a ser mucho, pero que mucho más fácil. ¿Esto a qué nos lleva? Por ejemplo, y sobre todo si tienes una relación dentro de la familia, con los padres, pues muchas veces nos lleva a que tengamos relaciones superficiales, porque a veces es a lo único que se puede llegar, ¿no? A veces con un narcisista hay que bajar las expectativas, no tener la misma pensamiento de que van a responder como una persona normal, empática, sino que, bueno, pues tratarlas de una manera más superficial. Lo digo sobre todo cuando son personas narcisistas con las que tenéis que tratar. Por ejemplo, familia directa, o porque no puedes salir de esa dirección. Tienes realmente que saber llevar esa relación, ¿no? De la mejor manera. Quinto, creo que también es muy importante, es tener la información científica, psicológica, emocional, metafísica si quieres, información de cómo funciona la mente, ¿no? De cómo funcionan también pues, las personas con una toxicidad exagerada, ¿no? Entonces esa información pues, va a hacer que te relajes, que no te eches la culpa a lo mejor a ti mismo o a la otra persona y ver las cosas de una manera mucho más neutra. Punto número 6, que esto siempre ayuda, es tener un grupo de apoyo, es lo que os decía antes, si vuestro mundo va más allá de tu relación narcisista, puede ser que la persona, pues tu pareja, o tu familia, tus padres, bueno, lo que sea, pues tener un grupo de apoyo, pues eso nos va a ayudar muchísimo, va a balancear, bueno, va a equilibrar la balanza, ¿no? Séptimo, apuntad, yo os recomiendo siempre que apuntéis. Bueno, pues daros cuenta que tú eres un ente, digamos que tu yo, entonces si tú tienes demasiada empatía, pues porque piensas, o sea, la empatía es buena, por supuesto, pero demasiada empatía, pues por eso yo os digo, la persona con muy poca empatía, como un narcisista, justo va a una persona codependiente que tiene demasiada empatía. Entonces, esto en realidad hay que verlo como una oportunidad para equilibrar tu, digamos, carencia de amor propio, porque a lo mejor tienes demasiada empatía, ¿no? La empatía en sí, a mí me parece que es siempre buena, pero cuando ya te olvidas del amor a ti mismo, pues ahí ya entonces está desequilibrada. Al final todo lo que se trata es de tener un equilibrio. Entonces, empatía sí, sino ver esto como una oportunidad, ya os digo, para equilibrar digamos, la empatía en exceso, ¿no? Entonces, para tener una empatía equilibrada, ¿no? Tú con los demás y los demás contigo. Porque al final es la ley de oro, ¿no? La ley de oro, ya sabéis cuál es. No pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. Bueno, pues se trata de eso. Octavo. Mirad, os voy a decir la verdad. Lo mejor, distancia. Eso lo digo porque eso lo he visto yo de propia, o sea, mi vida propia. Hay veces que aplicando incluso todas estas reglas es tan cansado, tan cansino, requiere tanto esfuerzo
saber llevar una relación con una persona con un narcisismo tóxico, que a veces la mejor opción es la distancia. Y, y bueno, y también un tips que os doy aquí, que a mí me ha resultado muchas veces, es tener, digamos, on and off, o sea, tener a veces, no tener una relación de acercamiento demasiado larga, sino también cortarla de vez en cuando para que cuando, como no te tienen seguro, como se sienten que te puedes ir, pues eso va a hacer que se tengan que portar bien cuando estés, para que tú vuelvas, ¿no? Pues se trata de lo mismo, es la ley de, digamos, de premio y castigo, ¿no? Pues la distancia, incluso ya no solamente de irte o contacto cero, ya no me refiero a eso, me refiero también a alternativa, como lo que os decía antes, como digamos una especie de premio y castigo, ¿no? Entonces, pues eso es una manera también de regular y, digamos, esa toxicidad del narcisista, porque va a tener que portarse bien para que tenga el regalo de tu presencia. Bueno, pues eso es también muy importante, porque ya os digo, no siempre es posible tener esa no existe esa posibilidad de cortar con todas las personas, porque ya os digo, en principio todos tenemos algo de narcisistas, el problema es que hay veces que caemos o tenemos relaciones narcisistas con personas y a veces lo más conveniente es poder saber llevar esa relación, ¿no? Porque también si la dejas a veces tiene demasiados efectos negativos también, hay que sopesar, ¿no? Entonces la distancia con, digamos, en alternancias, pues también es muy, muy buena como premio o castigo. Y nueve, ya el último punto es que al final de lo que se trata es darnos cuenta de que esto es una lección de vida para elevar nuestra autoestima, ¿no? El amor incondicional a nosotros mismos. Y que cuando tú cambias, todo cambia. Si tú consigues esa mayor autoestima, ese amor propio, el valorarte por quién eres y saber poner esos límites, te vas a dar cuenta que cada vez caes menos en ese tipo de relaciones. Es, sin lugar a dudas, una lección de vida para avanzar y evolucionar y tomar conciencia, claro. Bueno, pues espero que os haya gustado. También tengo mi curso, el curso de las claves de la abundancia, os lo dejo abajo, me podéis contactar y bueno, pues voy a seguir hablando más de este tema porque veo que realmente es muy importante. Y lo que sí quiero dejar claro es una cosa, que no se trata de buenos o malos, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es, de alguna manera, aún siendo la otra persona, por decirlo así, muy tóxica, tener una cierta, vamos a decirlo así, una cierta condescendencia, ¿no? O sea, entiendes que esa persona a veces no da para más, ¿no? Entonces, pero tú tienes también que tomar las medidas necesarias, no tienes por qué someterte ni, bueno, pues estar en una relación que digamos que te está quitando tu energía, ¿no? Siempre, siempre cuida tu energía. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así, un like y nos vemos, chao.